Buenas noches. Hoy hablamos en De Buena Fuente de hechos que son noticia de una organización muy importante que ha cumplido en abril anterior 3 décadas de trabajo denodado en el departamento de Santander en un tema que cobra especial importancia y significación en este milenio, y hemos traído a una de sus directivas porque a pesar de que la celebración, los 30 años fueron en abril, o fue en abril, pues ahora a final de este mes, ya la próxima semana, pues tienen un acto de conmemoración. Saludamos antes de que develemos quién es nuestra invitada a nuestros panelistas, a Alfonso Pineda. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos y amigos televidentes. Que le mandaron decir desde García Rovira que gracias por el programa, que sirvió para poner de manifiesto, de presente, todo lo que está ocurriendo con el puente, sí, claro, con la carretera. Les Mucho gustó comentario. El dato que usted dio a propósito de que en los anales y en los archivos figura, pero solamente en el papel, ¿no? No, sí. Como pavimentada, ¿cuántas veces? 5 veces. ¿Sí? La primera en 1971. Es que yo recordé un diputado que decía eso. De Málaga. Manuel Guarín, a quien enviamos un saludo, que vio el programa también, y al ingeniero Jairo Macías, que también vio el programa, y otros. Muy bien, entonces los saludos para usted. Y a Vidalito le mandaron decir que le perdonaban. ¿Qué le perdonaban? Que sintiera envidia del puente. Del sí. puente atirantado más alto que hay en Colombia, Vidal Humberto. Tengo buenas el noches. dato para la parrilla, don Alfonso. ¿Cuál es? Muy buenas noches. ¿Cuál es? A raíz de los buenos oficios de nuestro amigo Juan Carlos y de que puso sobre el tapete un tema que tiene muy preocupada a la provincia de García Rovira y en especial a los habitantes de San Andrés, se está configurando el lanzamiento de la candidatura de un ilustre periodista como próximo alcalde del municipio de San Andrés. No, ¿en Se serio? la dejo ahí. ¿Hijo epónimo? Ajá, sí, ¿En señor. serio? Sí, señor. Pero no se trata del suscrito, ni mucho menos. Estamos agradados Pero ejerciendo el periodismo, le va a ¿no? quitar- ¿Usted me escuchó diciendo que era Juan Carlos? No, Ordóñez? pero yo hago claridades bueno. porque... le está entonces- quitando la posibilidad de una gran amiga, que fue concejala. ¿Ah, sí? Ah, claro. Pues me dicen que la lucha es al interior de una cabina de radio. ¿Ah, sí? Como diría el filósofo Diomedes Díaz, se la dejo ahí. A Vidalito, como a los pelados, hay que dejarlo quieto, ¿no? ¿Cierto? Yo cometo el error de mencionar a Vidalito y de darle cuerda. Le mandó en un ascensor me encontré con un amigo, pues con una persona que ve el programa, Sí, y claro, nos reconoció y que le mandó saludos aquí a este par de amigos, pero particularmente a Vidal, un excomandante del Gaula, teniente coronel, él de sus épocas de reportero, que después de que se retiró, pues a la par venía estudiando y ahora litiga. ¿Ah, Le sí? mandó saludos, pero Apellido de ser en las épocas infortunadamente, del general Martín Orlando Carreño Sandoval, o tal vez del o antes general también, ¿no? Monet. Sí, Sí, claro. que le mandó saludos a Vidalito, que ve el programa entonces, mi coronel, y se me olvidó, me da culpa de verdad. Bien, hoy hemos invitado al programa a la filósofa de la Universidad Industrial de Santander, UIS, Joana Durán, quien es la directora de la Fundación Mujer y Futuro. Joana, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches a todos. ¿De la UIS también? De la UIS también. De la Universidad Industrial de Santander. Este programa parece un programa institucional que se dedicara Mis enemigos ya Ah. dicen entonces que todo es por influencia y por direccionamiento mío, pero No. ¿qué hago si esa universidad no hace sino producir talentosos, brillantes y exitosos Y quien profesionales? contactó a la niña fue Juan Carlos. Por eso, imagínense. Sí, Joana. yo creo que usted ni la conocía, ¿no? No teníamos el privilegio. Tal Al- vez toparnos por ahí en algún Sí, momento. claro. Alfonso sí desde hace mucho tiempo dice que no propiamente a Joana, No, pero, a lo largo de a la los 30 organización, años sí, ha estado claro. muy pendiente de la He actuación entrevistado a la de fundadora, fundación. a María del Rosario, que me dicen que está en Medellín, Sí, y a María. Isabel, que está Isabel ahora Ortiz. asesora del doctor Rodolfo Hernández. Sí, pero porque originalmente la organización de ellos empezaron fue a proteger las empleadas del servicio, básicamente. Ahí empezó. Y desde luego tiene una historia muy larga. Así es. Nos devolvemos en el tiempo, eso es 1990 y... No, 88. 88. 1988. 1988, la primera oficina, usted no sabía, yo le recordé, Sí. fue cerca al Chicamocha. Sí, ahí Sí, la claro. conocí yo. ¿Ahí? Por detrás del Chicamocha, Sí, por la carrera exactamente, 32. sí, claro. Allí íbamos a hacer las entrevistas. Sí, por Sí, claro. supuesto. Allá fui por primera vez. A propósito de ese hito, ¿por qué comenzaron con las empleadas domésticas? ¿Había mucha violación sistemática de sus derechos en esa época? Bueno, la Fundación Mujer y Futuro
siempre ha tenido desde sus inicios el objetivo de trabajo con mujeres de base, con mujeres que más han sido vulneradas en la ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana y en la región del nororiente. Entonces, en 1988, justamente la población de mujeres trabajadoras del hogar fue el foco de su objetivo de trabajo en un proyecto que se llamó así, o que tuvo como objetivo el reconocimiento de los derechos laborales de las mujeres trabajadoras del hogar. Pero y en ese momento era que las llevaban, las ponían a trabajar y les pagaban diciéndole, para eso le damos la dormida y para eso le damos la comida, más o menos podría ser el panorama. Las mujeres trabajadoras del hogar, históricamente, pues las mujeres, como se les ha adjudicado y se les ha naturalizado el trabajo del cuidado, entonces las mujeres del hogar, trabajadoras del hogar, siempre se han visto trabajando horas extras, trabajando trabajando horas extras, con salarios sin derechos Los laborales, festivos, por ejemplo, trabajando los dominicales. festivos, trabajando sin salud, sin pensión, sin ARL. Entonces, en ese momento, el equipo de Fundación Mujer y Futuro arrancó por eso, porque hay que reconocer los derechos de las mujeres trabajadoras del hogar y hay que avanzar hacia la transformación de la vida de ellas. Empezando por la denominación, Joana, trabajadoras del hogar y no sirvientas ni muchachas del servicio, porque eso es comenzar a dignificar desde el lenguaje. Desde el lenguaje, así es. ¿Cómo se les debe llamar ahora a ellas? Trabajadoras del hogar. Trabajadoras del hogar. Trabajadoras del hogar. Sí. Sí, porque en eso inclusive hasta lo que dice Juan Carlos, en el lenguaje, en la semántica, si se quiere de alguna manera, eso también repercute porque tiene unas implicaciones. Ya no es inválido, como le decían antes, ya no es indigentes, como les decía... Y sirvienta. Cierto, sino esa palabra sirvienta que era más que peyorativo, supremamente denigrante, ¿no? Así es. Entonces, la Fundación Mujer y Futuro en ese momento se propone primero crear una asociación de mujeres trabajadoras, encontrarse con ellas, trabajar de manera directa, Y hablar quitarles sus el miedo, derechos. porque era un miedo pavoroso que tenían las empleadas, Así es. las trabajadoras del hogar, ¿no? Sí. Era un miedo. Así es. Claro. Pero además lo que es que el país, ¿cómo ocultarlo? Ha avanzado, pero en otras épocas o por desconocimiento o por física necesidad de unas familias buscando también apoyarse en alguien que viene del campo, del conflicto de violencia, traerlas aquí a la ciudad, es decir, una ayuda pero que se enmascaraba y eso finalmente no terminaba siendo ayuda sino una esclavitud. Así es. Las mujeres siempre han entrado en escenarios de manera desigual. Eso es lo que siempre se ha identificado y lo que ha hecho que las mujeres estén en constante vulneración de sus derechos. Así es, las mujeres trabajadoras del hogar en contextos inclusive de posconflicto ahora, que están desplazadas de sus territorios por hechos de violencia, llegan a las ciudades y tienen que buscar un trabajo y el primer trabajo que encuentran es el de cuidadoras de niños, cuidadoras de enfermos, cuidadoras de familias, pero en este momento Mujer y Futuro lo que crea es una red y hace que las mujeres empiecen a exigir sus derechos. En el momento en que comienzan a trabajar con 30 mujeres, hoy estuvimos haciendo una revisión y aproximadamente 500 mujeres de ese ejercicio y de esa experiencia hoy se han pensionado. Que es uno de los logros buen dato, entonces, ¿no? que tienen para mostrar. De esas 500 mujeres asesoradas o que trabajaron en esa primera organización, 500 ya lograron pensionarse y están ya retiradas con una mesada que les llega para sostenerse. ¿Ha de suponerse que están pensionadas, digo yo en mi ignorancia frente a ese caso específico, con salario mínimo o podrían estar devengando mejores condiciones a las del Sí, salario siempre mínimo? podrían estar devengando mejores salarios, pero generalmente ellas hacían sus liquidaciones por el número de horas que trabajaban, número de días que trabajaban en los hogares. Ah, bueno. Oye, la organización Mujer y Futuro me dijo José Luis ahorita que también tiene hombres, que no solamente tiene todas las características de la sociedad. Entonces la pregunta es lo siguiente, ¿únicamente mujeres? ¿Ahí no viene la organización LGTBI? Ok, la Fundación Mujer y Futuro, en su objetivo de trabajar por la vida y la transformación de la vida de las mujeres,
pues también su nómina, también sus oportunidades laborales, las que tenemos a través de los proyectos, por principio abre oportunidad laboral a las mujeres. Sí. Entonces, en ese sentido, nosotras, si ustedes visitan la Casa de Todas, que como la denominamos ahora, la Casa de la Fundación Mujer y Futuro, van a encontrar solo mujeres trabajando. Solo O mujeres. sea, excepción el profesor José Luis Muñoz, que Sí. daba clases de Él es un comunicación colado. social. Fue mi Y profesor. se les coló, ¿no? Fue su profesor, ¿no? Claro, José Luis Muñoz, en la misma época con Iván Darío. Pero él es muy Chaín. pasivo, José Luis, y usted es muy activo, ¿no? No, pero claro, porque él era el que nos encargaba de darnos toda la parte teórica de la comunicación, para qué era, cómo eran, digamos que Profesor las, José Luis Muñoz, las una ten- oveja se le descarrió, no aprendió nada. ¿Ah? las José Luis. tendencias en ese momento entre Sí. funcionalistas, estructuralistas y bueno. Las teorías de la comunicación. teorías ¿no? de la Claro, es comunicación, el por rey supuesto. de las Vidal emisoras Abreu comunitarias. dice eso ahorita, pero cuando estudiaba ya en la universidad decía que esta clase no servía para nada, pero sigamos. No, José Bueno, Luis, José Luis Pero, es un pero, aliado pero nuestro. no aclaró si Sí, puras mujeres. el LGTBI Ah. hace parte también de su organización o no. Ya no. Nosotros trabajamos con mujeres, ¿sí? Independiente, Básicamente sí, usted. no, independiente de su orientación sexual. Ah, ok. Pero por Que eso. tengamos proyectos dirigidos exclusivamente a población LGBTI, no en este momento, pero las mujeres hacen parte de todo el objetivo. Sí, y las mujeres, en efecto, las mujeres LGBT son de las mujeres que por su orientación sexual Es se decir, ven mujeres doblemente vulneradas en sus derechos. Directora, Claro. ahora Alfonso mencionaba a algunas de las fundadoras. Demos el crédito a quién. Por ejemplo, hemos recordado casi siempre que en la prensa regional nos dirigimos a la fundación, siempre dialogábamos con Isabel Ortiz, ¿no? Que Alfonso. Pero antes, advertía, un ¿no? Alfonso Pero que- antes, María Rosario. Siliana María Rosario yo también. no la conocí. María Rosario. ¿A quiénes le damos crédito hoy y la recordamos con cariño? Sí. Bueno, el grupo de mujeres que se sentaron en 1988 a pensarse una organización que trabajara por la defensa de los derechos humanos, humanos de las mujeres y el respeto, fueron 5 profesionales, profesionales, pedagogas, todas humanistas, Isabel Ortiz, Doris Lamus, María del Rosario, Sí. Esther. no, No. Cristian Leliev entra Sí, y sale, sí. entra y sale en ese periodo, vuelve cuando ya han firmado papeles, pero siempre ha estado ahí Sí, claro. aportando y se me fue la El otra. alcalde, ahí. ¿sabe quién era el alcalde? No, El alcalde era Alberto Montoya Puyana, en esa época cuando nació esa fundación. 1988, Estaba primera alcaldía estaba popular. empezando lo que se consideró en ese momento la primera Sí, claro. elección popular de alcaldes. Sí, claro. Correcto. Porque él fue el que me dio la primicia. Dijo, ahora hay una organización que están haciendo en Bucaramanga. Yo recuerdo. Una pregunta capciosa. primera organización de Cuando, mujeres. cuando uno suele escuchar el nombre de una fundación, uno dice, no, pues es un grupo de personas que no tienen nada que hacer, que buscan algo altruista por realizar en la vida, por aportarle a la sociedad, porque allá plata no hay. Cuando usted dice oportunidades laborales, quiere decir que sí son oportunidades laborales y que allá simplemente no se trata de voluntarios como los de cualquier otra fundación que va allá a aportar su trabajo, pero no contraprestación por una remuneración. Sí, la Fundación Mujer y Futuro es una organización sin ánimo de lucro, no tenemos relaciones de ventas de servicios, pero la Fundación, su trabajo directo con las mujeres siempre lo ha hecho en marcos de proyectos. Y la sostenibilidad siempre ha estado en estos 30 años respaldada por la cooperación internacional. ¿Venta de servicios? ¿Qué servicios? No, que no hace venta de que no. servicios. Allá. O sea, no tiene un brochure nosotros- para decir yo te ofrezco y tú me compras. Sí, ni hacemos contratos con nadie, sino convenios de cooperación internacional. ¿Y las Pero- personas que trabajan ahí devengan? Sí, claro que sí. Por De supuesto. acuerdo, sí, a su... No, por eso le digo, o sea- Sí, la remuneración ante todo hace parte del reconocimiento de los derechos de las mujeres. De las mujeres, bueno, ¿no? Por correcto. supuesto. Vamos a hacer la primera pausa y venimos en este diálogo que hoy tenemos exaltando el trabajo de 30 años de la Fundación Mujer y Futuro. Hasta con- ay.
Estamos hoy en De Buena Fuente conversando sobre una fundación santandereana, de hecho la primera organización de mujeres. ¿Con qué características, Joana Durán, nuestra invitada? Feministas. La primera organización de mujeres feminista, pero no queda como redundante el hecho de mujeres feministas. No. ¿No? ¿Cuál es? Bueno, Conceptual y sentido. semánticamente, ¿cuál es la Sí, diferencia? porque hay una controversia sobre el feminismo. Sí, sí, ¿no? claro. claro. No, pues a ver, el concepto de feminismo puede verse desde varios escenarios académicos, activistas, pero el feminismo como tal es una experiencia, es una apuesta por los derechos y la defensa de los derechos de las mujeres y la exigibilidad de los mismos. Entonces, hablamos de feminismo cuando estamos mirando las problemáticas de la sociedad y de cómo afectan de manera diferenciada a las mujeres. Nosotros lo llamamos, cuando nos colocamos los lentes de género, es poder darme cuenta de que las mujeres están en escenarios en los que estamos todos los días trabajando, porque hemos logrado derechos, hemos logrado ámbitos públicos, hemos salido del hogar, ¿sí? Han habido cambios, pero seguimos entrando con menos salarios, seguimos entrando con más horas de trabajo, seguimos entrando con contratos diferentes, ¿sí? Cuando una mujer se presenta a una convocatoria de trabajo, si eres casada, si tienes un hijo de menos de 3 años, si todas estas características entran a jugar a la hora de que las mujeres se desarrollen plenamente en los ámbitos públicos. Joana, para rematar el primero de los capítulos que el profe José Luis nos ilustró y pues derivaba en subtítulos todo el trabajo que hizo de producción, que nos ayudó, de empleadas domésticas a trabajadoras del hogar, el fenómeno cómo ha evolucionado hoy. Si ha habido un avance, recordemos que también desde hace algunos meses ha sido el gobierno también muy tajante en el hecho de que la legislación laboral ordena el pago de horas extras a todas las personas que trabajan en el hogar, el jardinero, las jóvenes que van, por ejemplo, con el tema de lavar, de poner en orden la casa, la ropa, en fin, pero el tema de las trabajadoras del hogar ha evolucionado para bien. Aún esas figuras existen en estas ciudades que se han vuelto unas ciudades complejas, totalmente urbanas, donde la gente no tiene tiempo o no tiene el dinero para contratar a una persona para que vaya y ayude de forma permanente. Los apartamentos ahora pues no dan la posibilidad, como en otra época, de que alguien externo al clan familiar esté ahí las 24 horas. Sí, ese es todo un tema y has dicho muchas cosas importantes. Mira, uno, los avances legislativos en la sociedad colombiana han sido muchos en temas de derechos de las mujeres. Hemos avanzado en marcos jurídicos para las violencias, para sancionar, para prevenir, para atender. Hemos avanzado en el tema de exigibilidad de derechos laborales. Hoy hablamos de economía del cuidado. Para hablar de todas estas vulneraciones en el ámbito del cuidado naturalizado y asignado a las mujeres, hoy hablamos ya de un concepto de economía del cuidado, pero los marcos jurídicos no solucionan ni transforman los imaginarios culturales. Y yo creo que es ahí donde Fundación Mujer y Futuro es importante en 1988, es importante en los 90 y es importante hoy. Sí. Y cualquier otra organización de mujeres que trabaje de manera diferenciada los problemas de las mujeres. Porque los marcos jurídicos no transforman imaginarios por el solo hecho de sancionarse. Siempre tiene que haber un trabajo directo con las mujeres y con la sociedad. Concientizándolo. Concientizando. Sí, porque tengo este dato. Hablábamos con Gerardo Martínez, lo siguiente. En el área metropolitana, es un dato que ustedes deben tener, en el censo electoral, en el área metropolitana, hay muchas más mujeres que hombres. Así es. Sin embargo, nunca ha sido elegida una mujer de alcaldesa o de gobernadora. Alcaldesa en el área metropolitana. ¿A qué se debe eso? Bueno, es lo mismo que veníamos hablando. O sea, las mujeres entramos de manera diferente a todos los escenarios. Pero ahí nadie los detiene, es ustedes. Ahí ya no hay ningún marco jurídico ni nada, ni que el hombre es machista y no los quiere dejar. Ahí tienen las mismas oportunidades que los hombres. No,
claro que no. O sea, los hombres siempre tienen más flexible su tiempo para... ¿Ustedes creen que una mujer, o sea, lo que yo estoy haciendo en este momento para estar a las 7 de la noche fuera de casa, si soy madre cabeza de hogar, siempre la flexibilidad la flexibilidad laboral ha sido una característica en la vida de los hombres. Las mujeres siempre hemos tenido, que hemos salido a trabajar, que solucionar los temas del cuidado adentro de la casa para poder desarrollar actividades públicas. El tema del trabajo y la participación de las mujeres en ámbitos de tomas de decisión política son escenarios pesados, son escenarios rudos, son escenarios de debate, de trabajo intenso, y que accedan mujeres a esos escenarios siempre vamos en desventaja, pero ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos. Justamente Fundación Mujer y Futuro trabaja por incrementar estos espacios participativos, pero en escenarios como tú acabas de decir, donde se tomen decisiones, ¿sí? No mujeres secretarias solamente, ni mujeres que hacen trabajos intermedios, sino mujeres que puedan tomar una decisión en el curso de algún programa político. Y se nota que la mujer en el concierto de la sociedad es más honesta que el hombre. Mire que aquí en Bucaramanga, en el área metropolitana, inclusive en Colombia, casi todas las gerentes de bancos, de sucursales, son mujeres. Administradoras. Claro. Sí, vea usted. Son buenas se hablan de administradoras. tesoreras. Eso es un dato interesante, de la confianza, de ese corte de honestidad que tiene la mujer frente al hombre. Pero sí ha resultado y es un hecho, ¿no? Eso que no hayamos tenido mujeres alcaldesas en el área metropolitana, 30 años después de también la adopción en Colombia de la elección popular de alcaldes, de gobernadores. Tampoco ninguna mujer ha escalado hasta la gobernación distinto, sí, pues claro. Cuando era elegida por el presidente de la República, que sí hubo alguna, ¿no? Sí, claro, y Gerardo me dio este dato, por ejemplo, las candidatas que ha tenido la alcaldía de Bucaramanga, Marta Pinto, Lucelena Mojica, quienes más votaron para ellas fueron los hombres y no las mujeres. Sí. Claro. Y uno escucha que cuando están los políticos hablando de este tipo de hechos y ellos mismos, los hombres, en sotto voce, como se dice, en voz baja, dicen que no una mujer, porque por las mujeres, pues Bucaramanga es un ambiente machista y que entonces no votarían por una mujer. Se consideran nombres en esas preliminares, pero finalmente no llega a considerarse por esa prevención supuestamente de que no tendría éxito cuando se presente a las urnas y se ponga a la consideración del electorado el nombre de una mujer, como lo advierte Alfonso, ¿no? Sí. ¿Sí? No, ya no hay excusas para que las mujeres no estemos en cargos de toma de decisiones. Hoy por hoy muchas mujeres acceden a la educación superior, se especializan, son las mujeres que más se mantienen dentro de las universidades. Hay más mujeres que se gradúan, eso ya lo arrojó inclusive la Universidad Industrial de Santander. Sí, son claro. las mujeres que más... el periodismo, mire usted. En todas las carreras, porque es que, y yo creo que Johanna lo podrá confirmar, cuando usted estudió filosofía en la UIS, ¿eran más mujeres que hombres? Éramos 3 mujeres. Eran 3 mujeres. Y como en 17 un salón de hombres. 17 hombres. Les complemento este dato. Sí. Concejalas en los municipios del área metropolitana, si la memoria no me falla, Bucaramanga tiene 3, Nancy Lora, Marta Antolines y Sonia... Tiene 4, Yolanda Tiene Blanco. 4. porque Yolanda Blanco- que entró, sí. que no, que sí. Florida Blanca tiene 3. Y Floria Blanca Liliana duró un tiempo que no tenía Mendoza, concejalas. la esposa del exconcejal, se me olvida el nombre. Ahí falló Vidalito, ¿no? ¿Qué? ¿Cierto? ¿Por qué? Reprenda Vidal. ¿Por qué? Johanna. ¿En qué sentido? La esposa Porque exactamente, ¿cómo me llame la atención? Sí, y es que diga, se me olvida porque el es que- nombre. bueno, pero ahí, eso que está haciendo Vidal, que Claro. lo hace, digamos, lo que sin intención, pero eso tiene una carga también con la cual Cultural, ustedes han claro. luchado, que no dicen Johanna Durán, la directora. No, es que no me acuerdo el autónomamente, nombre. pero ahí va. Y ahora, por mire, eso es que no es cito, una- por ejemplo, Piedecuesta. Creo que hay 2 o 3, entre esas está la mamá del exalcalde. Otra vez. No, por eso. Hay que poner No, una lo va a corneta mencionar. cada vez que- Pero eso es y cultural, en eso Girón- está en el Jorge, lenguaje de todos, la mamá Jorge de, la Navas. hermana de, la Sí, la claro. esposa de. No, pero es Y que en la- Girón no, porque yo no me acuerdo No, los nombres, pero, sencillamente. Adalberto. Y en Girón creo que no hay concejal. le voy a decir, Creo, le voy a si la decir, memoria vida, no me falla. le voy a decir, vida, Sí, no hay Humberto, concejala. En Girón
las mesas directivas, todo, absolutamente, el cabildo en pleno, son puros hombres. No, y usted lo hace sin intención de ofender, pero precisamente eso es a lo que apunta también sí. lo del tema del imaginario de decir, ¿no? Lo que usted dice, que tiene claro y no se diría el concejal tal. Pero el me parece esposo que eso de. es hilar muy finito, porque No, eso pasa. es hilar finito, lo que pasa no es es que hilar esto aquí finito. tiene una interpretación, pero eso es como cuando no se acuerdan del nombre mío, entonces dicen el hijo de doña Ángela. Pues obviamente, casi siempre suele suceder. Bueno, no, pero O el Johanna, menor, hable, el menor Johanna. de doña Ángela. Venga, yo Hable, quiero- no. Pero en Durania. No, En por Durania. eso, claro, por supuesto, porque no se acuerdan de mi nombre. Sí. Pero mire, yo quería llevar el tema a una controversia bastante interesante y es con el término feminista. El término feminista regularmente entre el macho alfa, ese tradicional, asocia al feminismo a otro tipo de cosas. Y recientemente que se produjo una discusión entre dos actrices, Amparo Grisales y Alejandra Borrero, en una, pues, Amparo en su lenguaje bastante suelto, desinhibido, pues prácticamente le hace entender a Alejandra Borrero que el feminismo lo que hace es simplemente tratar como de acomplejar aún mucho más a unas mujeres que son reprimidas, que no tienen belleza o que no tienen felicidad en el campo sexual, en el campo conyugal, en fin, cosas como esas. Ese tipo de marcaciones, como lo quería hacer ver Juan Carlos hace un momento, No, pero yo no lo decía cargando. ¿evoluciona ya o todavía tienen fama de que las feministas son incluso hasta ambiguas sexualmente porque defienden la causa de las mujeres? Mira, hay muchas reacciones frente al respeto y la exigibilidad de los derechos de las mujeres. Y para mí esas son reacciones, porque y generan, sí, confusiones en la comprensión de los problemas, claro que sí. Ojalá las estrellas y las actrices, Sí. como ha sucedido ahora en esta última temporada, aprovecharan su público y aprovecharan todos esos grupos de interés que la siguen y pudieran poner en los escenarios un tema de vulneración de derechos de las mujeres. No es el caso de Amparo. Amparo pues coloca en su escenario sus representaciones y de cómo ve ella el concepto de belleza. Y para ella el concepto de belleza es ver las mujeres en unos estereotipos. Con el galán. Sí, con el Sí. galán, con Con la el mujer cantante. que tiene que verse representada en los medios con mandatos de belleza. Y ella lo representa desde ahí. No es el caso de Alejandra Borrero, ¿sí? Que de pronto quizás la estética de la belleza está más asociada a la toma de decisiones, al cuidado de sí misma, a la autonomía. Y que yo pues decido sobre mi cuerpo y si yo no acepto un mandato 90, 60, 90, o yo no, eso no quiere decir que sea bella o no bella. Bello para una feminista es cuidarse a sí misma, pensar en su salud, pensarse a sí misma, mirarse a sí misma. Ya nos están Muy indicando interesante, la pero, segunda pausa, bueno. pero yo le voy a proponer a usted, que es Claro. el codirector de este programa, que No, mandemos yo soy el suplente de... de Vidalito. Sí. Que mandemos a Vidalito todo un día a la casa de las mujeres de La casa de Fundación- todas. La casa de todas. Eso de es Fundación. un logro de esta semana. La casa de todas, sí, pero ¿sabe para qué? Para que usted esté con Vidal trabajando hombro a hombro y cada vez que a Vidal se le salga aquello del macho alfa de Urania, lo corrija. No. Así no, Vidal, a mí así me no. pasa, a mí me pasa por el tema de la memoria. Pero un ejercicio yo no puedo pedagógico, una recordar, cuestión- yo no puedo recordar el nombre. Por ejemplo, un día me pasó con su hija, con quien me veo todos los días. Sí, claro. Y la vi, la fui a saludar y lo primero que hice es, caramba, ¿cómo es que se llama la hija de Alfonso? Pero eso es algo instintivo, si se quiere, de alguna manera. Sí, sí, entonces claro. Síntoma de Alzheimer, ¿será que? Claro, Ya- puede ser, es que ya está los cuchito. 40 y pucho no llegan fácilmente. No, nosotros Bueno. también hemos vivido olvido. Ya venimos mientras Vidal recupera la memoria. Vamos a dar en este comienzo de la tercera parte un dato que nos estaba comentando aquí nuestra invitada Johanna Durán, la directora,
de la Fundación Mujer y Futuro. ¿Cuál es la brecha salarial entre hombres y mujeres aquí en esta región? 11%. 11%. ¿Qué es? Es decir, En el ingreso- brechas el salariales ingreso que puede laboral. tener la misma formación que un hombre, pero a ella le pagan menos por ser Así es. mujer. Es decir, Así le pagan es. menos del... ¿cómo? 11% menos. De acuerdo a su Pero formación. 11% menos. De acuerdo a su formación, sí. O sea, estamos en una diferencia entre la cantidad de hombres y mujeres que acceden a oportunidades laborales con sus... Pues hay muchas preguntas, ¿no? Muchas variables para analizar esa brecha salarial, pero puede ser que ocupen cargos distintos, ¿sí? Que Julanito tiene el mismo cargo, la misma experiencia, pero ella porque... ok. Hay un caso emblemático con el periodismo, ¿no? De una chica que trabajaba en BBC, en Londres, y se expuso ese caso, que ella, a pesar de que cumplía las mismas funciones que los hombres, ganaba menos. Y fue un acto simbólico de los mismos periodistas hombres, compañeros de ella, de rebajarse también el sueldo, ¿no? Oh, Pero eso pasa pero ya, es ¿no? una concientización ¿Cierto? ya Que muy es, elevada. digámoslo, Sí, claro. y además desde un medio de comunicación poniendo eso sobre el tapete y llamando la atención de todo lo que significan estos hechos, fíjese, en un país del primer mundo, ¿no? Claro. ¿Cierto? Y hay alrededor de todo este tema de la remuneración, también cuando hablamos de economía del cuidado y el trabajo del cuidado, también hoy estamos hablando de la remuneración del trabajo del cuidado. O sea, nunca hablamos de cuánto vale el trabajo de las mujeres puertas adentro de los hogares que hacen posible el trabajo fuera de los hogares. Estamos hablando de ese cuidado que dedican las mujeres para sostener la vida de todos. Me llama la atención eso de las brechas salariales Sí. y pregunto inicialmente, ¿eso se da en el sector privado o también en el sector público? ¿Ustedes aquí conocen casos concretos que hayan logrado identificar o simplemente han acuñado, digamos, la cifra oficial que ha dado, por ejemplo, en este caso el DAN? Sí, o sea, no, Fundación Mujer y Futuro en este momento pues no ha trabajado directamente con el tema de la brecha salarial. Son cifras que encuentran, que se acuñan en el DANE, Sí. ¿sí? Pero no hay un trabajo de levantamiento de datos, pero sí sería muy Pero interesante uno diría hacerlo. que sí, ¿no? Eso suele ocurrir también en empresas Sí. privadas. Mire, se Sí, ha hablado sí. mucho de la violencia intrafamiliar, sobre todo que afecta a la mujer en el departamento de Santander. Y hay muchos estudios. Bienestar Familiar coloca a veces a Santander en el segundo lugar de más violencia contra la mujer. Ahora, un estudio que dieron ustedes está de quinto. Pero, sin embargo, hay estadísticas más o menos que señalan que aquí la mujer es maltratada básicamente con relación a Colombia. Pero mire, aquí vino una conferencista, creo que el Bienestar Familiar hace unos años, y dijo, ¿por qué la mujer de Santander es tan víctima de la violencia diferente a otro departamento? Y daba a entender, y la conferencista, pues era una mujer, el conferencista era una mujer, dijo, lo que pasa es que la mujer santanderiana es temperamental, es agresiva, y usted, el dicho, oh, ¿es mujer santanderiana? Sí, fuerte, que ese grado, ese temperamento que tiene la mujer, a veces hacen que se produzca una violencia familiar y resulten ustedes maltratadas. Bueno, sí estamos ocupando el quinto lugar Con mayor casos de violencia, sí. de Santander ocupa el quinto lugar en Colombia que registra más casos de violencia. Las mujeres son víctimas de violencia por el irrespeto, por el no reconocimiento, pero que se confronten hombres y mujeres. Medicina Legal ha reportado que de 10 casos de violencia intrafamiliar, 7 son hombres contra mujeres. Sí, Por lo eso, que pero- Alfonso pero- llamaba pero- la atención y es que, es- pero también suena duro, digámoslo, y esa podría ser una teoría desde todo punto de vista condenable, decir que habría algún motivo para incurrir en casos de violencia Porque intrafamiliar. es que la La- tradición es que a usted no le han dicho, uy, es que la mujer, ¿usted está casada con una santanderiana? Y es fuertecita. ¿Sí o no? Digamos, Sí, sí, pueden digamos ser lo que son representaciones, son pero representaciones.
ese hecho no justifica que No, claro, que Santander no, ocupe quinto lugar y que las esa tal vez mujeres, y ahora me voy a tratar de cuidar porque aquí hay un lobo a la cacería de mis palabras y entonces obviamente ni más faltaba, o sea, yo Sí, pero ahorita... quiero ahora a mi esposa, mis hijos no son hijos, sino son hijas, o sea, tengo 2 mujeres. Usted está rodeado de mujeres, Vidalito. Claro, todo, mi señora madre que es mi consejera, mi acompañante y todos los sentidos, pero obviamente eso ha servido como para supuestamente legalizar las agresiones de los hombres y eso es detestable desde Legitimar, cualquier... sí. Claro, Legitimarlas. legitimar. Pero lo que sí llama poderosamente la atención en algún momento esa cifra 7 a 3, sí. en algún momento lo recuerdo cuando yo trabajé en el canal Caracol, esa cifra estaba más alta. Es decir, cuando salieron a decir que es que los hombres golpeaban a las mujeres, salió un caso una vez en Bucaramanga donde el número de agresiones de mujeres a hombres estaba muy alto en comparación a lo que eran las cifras tradicionales. Otro regaño es el periodismo que hace daño, ¿no? Claro. Pues, ¿Cierto? de que el mi periodismo dato se es fija en medicina lo legal. diferente, Claro, en lo no. Mi dato es distinto, y medicina entonces... legal actualizado. Claro, porque es que llamaba la atención porque las cifras eran siempre, no, los hombres golpean a las mujeres, pero se revirtió el caso y dijeron, no, es que se están presentando muchos casos de mujeres que golpean a los hombres. Sí, y hemos conocido casos y estos casos se ha encontrado que son ya respuestas o reacciones de mujeres que vienen viviendo Agresiones. continuos de violencia. Eso. O sea, un ciclo de violencia repetitivo que lleva a la mujer a realizar un acto de violencia o de agresión y son los que terminan registrados en medicina legal. Y ese es el periodismo condenable en el sentido de que el editor pobre por allá el domingo por la noche buscando qué y le llega una noticia y dice esta es la de abrir porque todavía creen que el periodismo Juan es Carlitos lo diferente. Juan Carlitos está hoy como salvador, ¿no? Y lo curioso. Él quiere que lo beatifiquen hoy. Atención. Y claro, porque es que... En Durán y Sí, porque es que la no, responsabilidad una que mujer tiene el le pegó al periodismo, hombre. Es que- la responsabilidad que que se tiene quede el lo periodismo en la Oiga, pero es que transformación de curioso porque imaginarios un profesor sociales. de Yo una no. facultad de comunicación social... Yo no me puse de acuerdo con Johanna, No, es No. que no. Lo que pasa es que usted está siendo maniqueísta hoy No, en el manejo de los temas y los temas no. Obviamente el periodismo o la noticia es novedad, Sí, curiosidad, pero- interés con- de lo normal. pero con Y obviamente contexto. si se nota, obviamente, en una zona de Colombia como Santander, donde los índices de violencia de hombres en contra de mujeres es tan alto y un momento a otro se revierte, usted no puede señalar que eso es simple amarillismo. Eso simplemente es para llamar la atención. Sí. No, Bueno, claro. Pero no se ha revertido. Pero No se ha revertido, pero así como No, usted no. lo pinta de fenómeno, pudiese ser. Pero es que uno veía, y ya para pasar a otros asuntos, y es el hecho del noticiero, del niño con 3 cabezas, del toro con 5 patas, y entonces la mujer que le pegó al hombre y el carterazo y que no sé qué. Sí, caemos en eso, pero el periodismo es más contextualizado y más... Hay que más pedirle al reflexivo. Observatorio de la Pontificia que analice el noticiero de Juan Carlos y se van a llevar no una, sino 50.000 sorpresas. ¿Ah? Imagínense, entonces hoy viene de San Juan Carlos, el líder, el adalid del periodismo santandereano. No. Una joven no, sin- eso es irresponsabilidad, y eso es inclusive Sí. tener uno doble careta. Eso es supremamente peligroso. Bueno, Juan Carlos. No, pues es su concepto, pero bueno, una joven sin poder víctima de un delito sexual vence a un político poderoso y pone la justicia a su favor. Por allá en el año 2003 también, una joven denuncia que un diputado que tenía una carrera supuestamente fulgurante de por medio cometió un abuso, la hizo víctima y el caso fue noticia nacional y tomó un vuelo impresionante y ustedes se constituyeron En la parte civil, en ¿no? la parte civil y asesoraron a esta chica. Así es. Sandra era una joven en ese momento. Llegó a la Fundación Mujer y Futuro para una asesoría psicosocial. Y pues cuenta la historia de la psicóloga y analizan el caso y se toma la decisión de apoyar jurídicamente el caso de Sandra Orejarena, que se convierte más adelante en una campaña de Sandra Dignidad y Justicia. Se hizo un ejercicio y una campaña de incidencia
que terminó en la sanción de una sentencia, la sentencia 453 de 2005, que justamente incorpora o establece que indagar por la vida de las mujeres, la vida privada de las mujeres, no justifica los actos de agresión sexual por parte del victimario. O sea, es decir, no, pero lo que se dice. No, Sí, pero es que era llevaba loca, pantalón ¿no? corto, Cierto. estaba a las 10 Sí, del que es que saco. porque usa ombligueras y porque llevaba minifalda, entonces es susceptible. Y ahí hago otra pregunta, so pena de recibir una nueva... Vidalito, como dicen los pelados, no se raye conmigo. Oiga, Vidal, pero ha regañado usted mucho claro, en porque, este programa, Juan porque, Carlos. Sí. porque es que ¿Ha regañado al jefe? De hecho, no. Le hago algo. ¿Por qué se escoge el caso de Sandra? Porque hay como protagonista a una persona que tiene un nivel de influencia en la vida pública. Porque casos como los de Sandra, Muchos. por montones, Claro. todos los días, lamentablemente. ¿Por qué se escoge? Claro, es un caso emblemático que tiene ya unas connotaciones dentro de la jurisprudencia colombiana muy interesantes, pero ¿por qué se escogió ese caso? Pues las características siempre de una agresión vienen del ejercicio de poder o del control sobre el cuerpo de una mujer. Entonces este caso me imagino mucho la atención de la Fundación Mujer y Futuro en su momento, porque tenía esas características. Claro. Una mujer joven, una mujer de escasos recursos, una mujer que no tenía una autonomía económica ni una toma de decisiones por las diferencias que la tenían frente a su agresor. Estábamos hablando en ese momento de una persona de poder político, influenciadora, de poder adquisitivo adicionalmente. Entonces estaban como todos los elementos que han justificado y por las cuales se ha ejercido violencia sobre los cuerpos de las mujeres. Me parece que en ese momento Mujer y Futuro debe tomar una decisión muy fuerte, porque es que se va a enfrentar al poder político, a la opinión, a todo eso que siempre hace que las mujeres estemos retrocediendo. Pero recibe apoyo del Movimiento Nacional de Mujeres y hacen que se puedan asignar abogadas con enfoque de género y que apoyen esta incidencia política. Le hago a una favor pregunta. de la defensa ¿Se logra de la los derechos. sentencia, la condena, la persona que fue señalada fue no solo enjuiciada, sino señalada como culpable? Al final, ¿qué quedó de eso? Simplemente el pago de una pena de esa persona, pero hubo resarcimiento de daños, hubo compensaciones para ella hoy goza de mejores condiciones frente a lo que era su vida antes de ese episodio. No, se logró una condena. Sí. Se logró Ejemplarizante, que queda ahí. ejemplarizante, sí, así es. Se logró una condena ejemplarizante, se logró la sanción de una sentencia, ¿sí? Que es lo más trascendental, y ¿no? que es Digamos. una sentencia Sí, claro. que queda en el marco jurídico nacional y que da pie luego a una ley para abordar todo el tema de los derechos sexuales y la violencia sexual hacia las mujeres. Sandra Orejarena, ella siguió su vida, no fue reparada. Nada, en lo absoluto. No fue ¿Pero reparada. la justicia no ordenó eso? La justicia ordenó, ¿Qué pero pasó? el victimario se declaró insolvente, pagó su condena, tuvo rebajas, la condena era por 10 años, cumplió 7. Directora, Ahora, Perdón, aquí, porque si no nos van a señalar y como no No. quiero jugar a la doble faz de Juan Carlos, ¿usted nos puede recordar el nombre de esa persona que fue señalada, enjuiciada, acusada y cuánto fue la sentencia? No Bien. tengo el dato aquí. directora, Bueno, directora, perdón. no, pero antes de irnos, es que para no dejar perder el hilo, ¿no? Y es lo siguiente, No tengo el dato aquí. casos de esos emblemáticos, Néstor se los casos sabe. de esa naturaleza, es decir, de un poderoso que agrede. Usted dice que el panorama no ha cambiado mucho. Y fíjese todo lo que ha ocurrido con este caso de Harvey Weinstein en los Estados Unidos, de tipos productores de cine que escogen a las chicas, les proponen lo que sean. De Donald Trump. Sí, el mismo Trump que se habla mucho. Pero y entonces, les llegan casos y ¿por qué no se ventilan como se hizo en su momento y dan esa pelea? Porque
¿Por qué es necesario darla? No sé si es que ha ocurrido algo que han preferido ustedes manejar otro esquema, ¿no? Bueno, la Fundación Mujer y Futuro, aprovecho y menciono, siempre ha ofrecido atención psicosocial y social jurídica, en este momento lo hace, continúa haciendo apoyo a mujeres para superar ciclos de violencia. Estos casos siguen llegando. Pero ¿por qué no se conocen, como dice Juan Carlos? ¿No? ¿Ha trascendido este caso? Trascendió ese caso, pero debe Porque haber el caso de Sandra Orejarena cumple o sea, es emblemático porque sanciona una sentencia, Sí, claro. un marco jurídico que va a trabajar de manera específica el problema de las violencias sexuales. Cuando hoy llega un caso, pues ya tenemos un marco jurídico, entonces lo que se realiza es llamados a la acción para que la institución y protección actúen de manera diligente con los casos, ¿sí? Pero la Fundación Mujer y Futuro no hace representación legal. Esto fue como una decisión que tomó en su momento, pero no hace... O sea, fue un procedimiento excepcional frente a lo que ustedes Sí, frente a la suelen hacer. vulneración tan eminente que había del derecho en ese momento, en que no había una reglamentación ni un marco jurídico. Entonces ahí se da un paso pues agigantado, porque hoy cuando hay un caso de violencia sexual, pues ya tenemos un marco jurídico que orienta cómo abordar la atención y la sanción de esos casos. Sí. Hoy hay mucha denuncia pública, o sea, Juan Carlos lo que menciona en el caso, pues, Estados Unidos y Europa, porque es que se ha hecho Me Too y tal, pasarela. sí. Es toda En esta Colombia, campaña de Me acuérdese el Too, defensor del pueblo. que justamente se hacen con mujeres que tienen esas capacidades en los escenarios públicos y empiezan a hacer denuncias. Vamos a hacer la última pausa. Voy a hacer las paces mientras tanto con Vidalita. Por favor. Mira. Madrugangas, en el segundo piso del Centro Comercial San Andresito La Rosita, te invita a la gran feria de descuentos de hasta el 30%. Sí, hasta el 30% en árboles de Navidad y muchas ofertas. Solo en Madrugangas, en el segundo piso del Centro Comercial San Andresito La Rosita. Estamos esta noche conversando con la directora de la Fundación Mujer y Futuro, Joana Durán. Sí, ¿qué papel ha ejercido la Fundación Mujer y Futuro en el caso del proceso de paz, el posconflicto, frente a la mujer desmovilizada? Bueno, la Fundación Mujer y Futuro es el punto focal de la ruta pacífica para las mujeres. Entonces, Mujer y Futuro, desde que empezó el tema del proceso de paz, los acuerdos, su implementación, no creó una agenda paralela y se colocó apellido de ahora trabajamos la paz como ha sido pues la orientación también de las organizaciones. Para Mujer y Futuro, avanzar en la erradicación de las violencias para las mujeres ha sido un objetivo desde que nació. Entonces, Mujer y Futuro considera y reconoce que ha trabajado el tema de paz desde su objetivo primordial. Le ayudo, directora, Pero, feminista, pacifista y antimilitarista. Esos así podrían es. ser los apellidos de la Fundación también, sí, ¿no? y que los trabaja de la mano con la Ruta Pacífica, que tiene su oficina en la Casa de Mujer y Futuro. Hay un tema que indiscutiblemente ha copado más allá de, digamos, que ese anhelo o esa concreción maravillosa para algunos y detestable para otros de la firma de los acuerdos de La Habana y la ratificación en el acto del Teatro Colón en Bogotá, es que no nos dejemos invadir por la alegría y la felicidad de la paz y olvidemos lo que les pasó a muchas mujeres allá, mujeres que eran en la mayoría de los casos obligadas a incorporarse a la guerrilla, segundo, sometidas a toda clase de vejámenes, ¿cierto? Eran, perdónenme la expresión y que ojalá no me eran las sirvientas de la guerrilla,
¿cierto? Porque las ponían era a cocinar y a hacer las labores aquellas, pero adicionalmente eran violadas, eran accedidas carnalmente, las embarazaban y las obligaban a abortar. Ese no es un capítulo especial que así ustedes no quieran ponerse, digamos que un título como un trabajo especial, hayan ustedes contribuido al esclarecimiento o al trabajo de estos tantos casos que ocurrieron con mujeres en la guerrilla. Sí, no es un proyecto específico de la Fundación Mujer y Futuro, trabajamos de la mano de la Ruta Pacífica estos temas. Inclusive una de las prevenciones que tiene la Fundación Mujer y Futuro con la implementación de los acuerdos, que no la hace detractora de ninguna manera, pero es que las violencias se van a exacerbar, porque todo este imaginario de guerra de los hombres que van a comenzar a reinsertarse a la sociedad, van a venir sin armas, pero van a venir con las armas en su estrés postraumático en su cabeza. Entonces hoy, por ejemplo, cada vez que hay un hecho de violencia que Mujer y Futuro identifica, entonces ahora tiene una casillita donde analiza el contexto de ese asesinato y ya empezamos a encontrar características distintas este año. Entonces ya no es una mujer asesinada con puñaladas, sino feminicidios. Sí, señor. Ya son asesinatos que suceden con armas que muy seguramente ya provienen de otros escenarios que no son justamente escenarios domésticos. Nosotras igualmente, Fundación Mujer y Futuro ha trabajado también a la luz de la Ley 1257 como medida de protección y atención, que se trabaje con hombres, ¿sí? Con estos hombres que han ejercido violencias sobre los cuerpos de las mujeres. En ese sentido, Mujer y Futuro tiene un modelo de atención terapéutico para hombres reeducativo, para avanzar como en ese reconocimiento de las violencias. Pero todo este trabajo con hombres pensado en la transformación de la vida de las mujeres. Que también ha servido como una discusión nacional sobre qué hacer con los violadores. Algunos hablan de castración química, otros hablan de pena de muerte en el caso de las niñas. Eso hace parte también de la discusión conceptual, ideológica, social, que amerita un caso o casos como esos. La violencia sexual es una violencia, de las violencias más denigrantes y de rechazo absoluto contra la vida de las mujeres. Pero, pues, y una solución, una alternativa. Por ejemplo, el presidente recién posesionado comenzó a hablar que pena de muerte y todo lo demás. ¿Ustedes han analizado, han contribuido a esa discusión nacional? No. ¿Qué hacer con pues, este tipo de personas? Avanzar en la sanción de pena de muerte es un tema constitucional, ¿sí? Desde la Constitución de 1991 la pena de muerte no está consagrada en el derecho. O sea, avanzar en esas discusiones no han sido el tema de Fundación Mujer y Futuro. Nosotros avanzamos es en la transformación cultural y la transformación de imaginarios. Y que más allá de los derechos que conquistamos en los marcos jurídicos, debemos avanzar en el trabajo de transformación cultural. Y eso es lo que ha caracterizado a Mujer y Futuro históricamente, el trabajo de barrio, el trabajo de base, el trabajo con las mujeres, donde más casos elevados de vulneración de derechos hay. Sí, eso se llama populismo punitivo. Dicen amigos suyos como Miguel Ángel Pedraza y John Franco, creer que todo se soluciona poniendo pena de muerte y de 50 a 80 Pero es un tema años que ha estado en la agenda del país, ¿no? Sí. Hay una teoría de que el violador nunca se recupera. Esa es una teoría que hay. Mire, ese tema de trabajo de los hombres precisamente avanza un poco más allá de la medida punitiva, o sea, a darnos cuenta que hay que avanzar en otros... Finalmente, ¿cuál es la dirección de la oficina? La oficina, la nueva casa de Fundación Mujer y Futuro está ubicada en la calle 21, 2621. ¿Barrio San Francisco? Barrio San Francisco, así es. Cerca al Mesón de los Bucaros. Número 2621, calle 21, número 2621. La casa de todas. De todas. Joana, muy amable, muchas gracias. A ustedes muchísimas gracias. ¿Le hemos violado algún derecho, no?
Claro que no, muchísimas gracias por la invitación. Admiro siempre la responsabilidad que tienen los medios y la oportunidad que hay por posicionar el tema de avanzar en la equidad de género y en la igualdad Bien. de derechos. Y que sigan haciendo ese trabajo tan interesante que han desplegado desde hace 30 años. Este fue una entrega de Buena Fuente y en 8 días otro programa, otro invitado, otra invitada aquí en esta emisión en el canal regional de televisión TN.